la primera ciudad amurallada que el pueblo de Israel estaría enfrentando. Sería su primer reto hablando militarmente. Y aunque ellos habían confrontado algunas circunstancias en su pasado, realmente la historia empieza después de cruzar el Jordán. Esto quiere decir que nosotros en nuestra vida espiritual vamos a enfrentar obstáculos naturales como el río Jordán. Vamos a enfrentar obstáculos físicos como los que se oponen a nuestro paso, a nuestro avance. Y vamos a encontrar oposición espiritual que también será determinante en nuestra vida. Así que cruzar el Jordán fue el principio de algo que Dios estaba colocando para que pudieran llegar a una vida victoriosa. Canaán no representaba, para ti y para mí, Canaán no debe representar la eternidad. Y eso es triste. Cantos, himnos, predicaciones señalan que nuestro Canaán es el cielo. No. Nuestro Canaán es la tierra donde tú y yo transitamos, donde nuestra herencia se va adquiriendo, donde vivimos la tierra que hoy Dios nos da para ir conquistando cada reto, cada ciudad, cada barrio, cada lugar donde estamos. Es muy distinto y tenemos que entenderlo, porque cuando creemos que el Canaán es el del cielo, ni el Canaán que cruzó o obtuvo Israel fue el cielo, fue la tierra prometida física y terrenalmente. ¿Estamos bien? Es muy importante despejar esta condición. ¿Por qué? Porque después nuestros pensamientos tendrán conflicto al colocar una figura celestial con condiciones terrenales, cuando en realidad lo que está sucediendo es que nuestro peregrinar es Canaán. Tú y yo estamos peregrinando paso a paso hasta llegar a el final de nuestro transitar. Y mientras lo hacemos, Canaán tendrá una serie de dificultades que van a confrontarnos. Jericó era una ciudad doblemente amurallada, permíteme decirte. No solo tenía una muralla, eran dos murallas en su conducción circular para evitar precisamente cualquier futuro ataque. Esta ciudad estaba colocada estratégicamente para evitar que futuras invasiones trascendieran más allá de esa tierra. En otras palabras, había un enorme obstáculo que sería determinante para desalentar a una gran mayoría y tratar de alcanzar una conquista, puesto que había murallas de 6 metros de altura, con una anchura probablemente de 5 metros. Cada muralla es como si estuvieras viendo las murallas de China alrededor de esa ciudad. De esta manera, cuando Israel llega y conoce que Jericó está al frente, está observando una ciudad imposible de superar, inexpugnable, una ciudad que tenía un alto grado de dificultad para superarse. ¿No te parece medio conocido con tu vida? ¿Por qué? Porque es precisamente cuántos, incluyéndome a mí en primer lugar, nuestra vida diaria está llena de Jericós que necesitamos enfrentar, que necesitamos aprender cómo enfrentarlos, cómo llegar no solo a enfrentarlo, sino cómo superarlos. Porque Dios no nos ha llamado a quedarnos en el lugar donde estamos. Dios no te ha llamado a quedarte en el lugar donde estás. Lo que hoy estás viviendo es temporal, no es permanente. Recuerda eso. Lo que hoy estamos viviendo tiene tintes de temporalidad. Eso tiene una fecha de caducidad colocada por Dios, porque Él es el creador. En la tienda de mis hermanas tienen los productos que dice fecha de caducidad, ¿verdad? En todo lugar hay una fecha y Dios nos ha reservado una fecha, pero es necesario que nosotros entonces aprendamos qué y cómo hacer para alcanzar esas promesas. No importa qué tan difícil sea tu Jericó, no importa qué tanto se tenga que escalar, penetrar o luchar.
ese Jericó es susceptible de ser derribado. Eso es algo que tienes que tener muy presente, muy claro, porque nosotros no peleamos de cero, peleamos desde la victoria de Dios y somos más que vencedores en el Señor para ir paso a paso hasta llegar a la victoria total. Nosotros no peleamos a piel o a piso de tierra. Nosotros peleamos desde las alturas donde Dios dice: yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré a tu lado para llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso es que mencioné que no podemos tener una predicación triunfalista. Tendremos de todo, como dice la palabra, pero por encima y más allá de las circunstancias somos llamados. Estamos hablando que alteraron, ¿no? Ellos estaban en relación con su capacidad de percepción, de análisis y preparación, estaban colocando ante las personas una declaración de cómo ellos estaban viendo las circunstancias o las condiciones a donde deberían de llegar. Y este es el punto. Cuando nosotros medimos nuestro Jericó, nuestras circunstancias, a través de nuestro lente, la tentación es demasiado para no continuar. La fe se desvanece como resultado de aferrarnos a un pronóstico, a una declaración real de los hechos y pretender que es la conclusión y es el final. Nosotros llegamos a este punto muchas veces porque consideramos en el ámbito natural, que es donde nuestros sentidos se desarrollan y donde los números son realmente fríos, podemos ver que no existiría un posible mañana. Pero ¿qué fue lo que hicieron los otros dos, Josué y Caleb? Ellos vieron la perspectiva desde otro ángulo. Ellos dijeron: si Dios está con nosotros, como pan caliente nos los comeremos. Fíjate bien, no dijo como verduras calientes, como pan caliente. Y eso lo puedes ver en el mismo capítulo. Ellos tenían otra perspectiva. ¿Por qué? Porque habían aprendido a confiar en Dios a pesar de y en contra de. Porque la fe no debería estar regulada por las circunstancias. La fe no debería estar supeditada a los momentos que enfrentamos. La fe debería ser la piedra angular que nos lleve día con día, paso a paso, por encima de cualquier circunstancia. Ese es el propósito. Nuestra herencia la obtendremos por obediencia, que es el tema. Y eso es imprescindible. La obediencia será parte determinante de tu presente y de tu mañana, pero no será la obediencia una condición ni emocional ni circunstancial. La obediencia es una decisión. Es determinar caminar en la senda que Dios nos ha dado. Así que no hay montaña tan alta que Dios no sea capaz de superar. No existe problema tan profundo que Dios no pueda alterar en su perfecta voluntad. Porque madurar no significa tener una predicación emocionalista. Madurar significa ponderar todas las cosas y entender que Dios es soberano. Y cuando tenemos que en su soberanía, Él puede determinar que tú y yo lleguemos al final del camino con su bendición, con su cuidado, con su amor. Qué importante es lo que necesitamos. Por eso es que la fe no aspira a convencernos a nosotros mismos de que es posible. Muchos oran porque quieren repetirse a sí mismos que Dios es Dios. Ay, Señor, ayúdame. Y yo declaro, y yo confieso, tratar de alterar tu mente, no. La fe nunca aspirará a algo sentimental.
La fe se mueve en un ámbito superior a nuestra capacidad intelectual. La fe se mueve en el ámbito espiritual donde Dios se mueve. La fe clama a la naturaleza de Dios, que es espíritu. Y es precisamente lo que tenemos que ir desarrollando. Porque de otra manera estaremos temiendo más lo que vemos que orar y que los que están enfrente a nosotros sean los que tengan temor. ¿Qué diferencia? Orar entonces nos permitirá desarrollar nuestra fe. Y te vas a dar cuenta entonces a lo largo de esto de Josué, que el poder más grande sobre la faz de la tierra que Dios le ha entregado a un creyente es fe. Porque la fe es acción. Ora y se mueve. Ora y actúa. Ora y va hacia adelante. Porque la fe siempre estará ligada a una acción. Así que cuando tenemos fe, estaremos dando pasos evidentes. Y mira, apenas estamos entrando en este punto. Por eso puse algo que necesito reiterarte. El libro de Josué es el manual de procedimientos. Cualquier empresa, cualquier negocio en amplitud bien establecido tiene manual de procedimientos. ¿Por qué? Es la norma que define el qué hacer y qué obtener. No deja nada a la inventiva personal, es lo que propicia que cuando se siguen todos los pasos del procedimiento se tiene que llegar inevitablemente al final con resultados efectivos. Yo desde que estaba niño me acordaba que cuando íbamos al avión veía a los pilotos con unos maletines tan grandes como los que usaban los doctores antes, así, enormes. Y yo siempre me preguntaba por qué. ¿Por qué siempre usaban los pilotos un maletín tan grande? Y después entendí que ellos no podían o no viajaban sin tener su manual de procedimientos con ellos dentro del avión. ¿Por qué? Porque eso les permitiría en cualquier eventualidad abrir, sacar el libro, buscar cuál era el punto focal del problema y entonces vendría ahí cómo resolverlo. Hoy ya los pilotos viajan como tú y yo muy cómodos. ¿Por qué? Porque ya traen en su tablet o en su computadora toda la información que requieren para ver ese manual de procedimientos. Si nos apegamos entonces a ese manual, puede ser más tardado, pero más efectivo. Ese manual te va a indicar qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Ese manual va a despejar nuestras dudas y nuestros temores porque nos va a ubicar en que lo que venimos haciendo es la voluntad de Dios. Wow. Eso es muy importante hacer. Así que entonces, permíteme ir adelante. Verso 2 de Josué, te lo voy a leer si es que ya te moviste. Jehová le dijo a Josué, mira, yo te entregaré a Jericó. ¿Qué? Te he entregado. Wow. Dios anticipadamente le había dado ya la tierra prometida. No era un sí condicional. Josué había entendido previamente en el capítulo 5, al final vas a encontrar que él tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor le dijo, mira Josué, tú no estás a cargo. Tú eres quien sigue órdenes. Y si tú las sigues, la victoria te es segura. Ni el pastor es quien define. Yo le sirvo al general que está arriba. Él es quien dicta las órdenes. Él es quien decide. Así que Josué recibe una promesa. Ya es tuya la tierra. Wow. ¿Qué tendría que hacerse? Hace unos días hablando con Evan, mi nieto, hablando acerca de
¿Somos salvos por gracia o por fe? Pregunto. Pues como que unos creen que por fe. No, no es por fe. Es por gracia a través de la fe. Y yo le estaba diciendo a Evan que la gracia es como si yo trajese un regalo para Evan y le dijera: mira, Evan, te he traído este regalo. Y ese regalo, ¿cómo se obtiene? Pues extendiendo las manos, dice, y agradecer. Aquí está el punto. El regalo es la gracia de Dios y la fe es la mano que se extiende para tomarlo. Esa es la fe que se extiende. Así que Josué entendió claramente que cuando Dios le dijo: ya he entregado Jericó en tu mano, Josué no tenía ningún conflicto, ninguna duda, porque él sabía que Dios, cuando da una promesa, es garantía. ¿Qué había que hacer? Seguir las instrucciones, caminar en obediencia e implementar acciones para conquistar y tomar lo que en curso ya estaba dado para él. Y a veces nosotros renunciamos de lo que Dios ya entregó en nuestra mano porque nos atemorizamos, perdimos la moral, desistimos, renunciamos, cuando en realidad Dios espera que nosotros demos otro paso más. Y a veces es muy difícil darlo, no puedo negarlo. A veces es difícil darlo. Pero ¿qué sería si tú pudieras confiar en esa palabra que Dios dice y te diga: ya tengo la solución a tu problema? ¿Qué harías? Subirte en el barco y vamos a alcanzarlo. Eso es lo que Dios está diciendo. Tenemos que aprender de las lecciones del ayer lo que hoy para ti, para mí es ineludible o debería ser lo práctico. Las estrategias que Dios le dio a Josué no son las mismas que nos va a dar a ti y a mí, pero son los mismos principios que tenemos que seguir. Es como cuando decían: dale 7 vueltas aquí, pones la planta de tu pie y llegas. Y uno al principio llegaba a las clases de música y ponía el pie. Ay, Señor, que estos instrumentos sean para nosotros en la iglesia. Y los estaban ahí. ¿Qué están haciendo? Nada. Ya limpiándole, ahí donde pusimos la planta del pie. Pero ya pisamos el terreno. No. Ese terreno de enfrente que tú ves, se le dieron 70 veces vueltas ahí los hermanos. Y dime, ¿es de nosotros? No caigamos en trampas como esas. Dios le dio una sola vez a Josué una instrucción para aplicarse en ese lugar. Así que Dios te va a dar a ti, a mí, nuestras propias estrategias para saber qué hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo. Eso es muy importante. Yo viví esos tiempos y después decíamos: Dios, ¿por qué no llega? Hemos orado, hemos ayunado, hemos dado vueltas, hemos pisado ahí. Y el Señor nos ha de haber dicho: ¿y quién los ordenó que perdieran tanto tiempo en eso? Por años estuvimos, 2 o 3 años, algunos pastores dándole la vuelta a la ciudad, poniendo aceite, orando, reprendiendo, rechazando, para que la ciudad fuera salva. Y hasta el día de hoy. Entonces tienes que madurar para aprender que en algún momento Dios va a decir algo específico para una condición específica, para un lugar específico, para un creyente específico, y no como algo generalizado. Es muy importante lo que estamos hablando. Bien, ¿qué era requerido de Josué? La obediencia. La obediencia no es opcional, es fundamental. Un cristiano victorioso no depende de su destreza o habilidad, depende de su comunión, de su relación con Dios, de conocer la palabra y llevarla en obediencia.
Nosotros a veces perdemos nuestro estilo de vida por desligarnos de la obediencia cuando es prioritaria. Dios honra la obediencia. Eso es algo que necesitamos cambiar porque nuestro contexto actual social alaba más la mentira, celebra más la corrupción que una buena moral, que una buena educación y sobre todo la honestidad, la integridad. Nosotros necesitamos aprender entonces que la obediencia es el primer paso en nuestra conquista de lo que viene. Obediencia. Pero ¿cómo seré obediente si no conozco? ¿Cómo haré mi parte si no tengo revelación? Cuando nosotros estamos bajo ese contexto podemos decir, tu palabra dice, Dios, que el que sea falta de sabiduría, pide y Dios te dará. A veces nosotros estamos orando para que Dios nos dé las condiciones acorde a nuestra capacidad de recursos y enfrentarlos. Déjame decirte, no. Necesitamos aprender a orar de una manera distinta. Que Dios nos dé la fortaleza a la medida de los retos que vienen. Porque de otra manera nunca creceremos y nunca alcanzaremos la tierra prometida. Estaremos estancados en nuestro ámbito y de nuestra zona grata no desearemos movernos. Esta frase espero que la tengas. La evidencia de la fe es la obediencia. La otra ocasión mencioné y dije que la evidencia de la fe es la persistencia. Hoy es la evidencia de la fe es la obediencia. Y la obediencia es la decisión de mantenernos dentro del contexto de la voluntad de Dios para no hacer como queremos ni lo que quisiéramos hacer, sino para hacer acorde a lo que Dios dice, porque entonces los resultados estarán garantizados en la medida en que nos apegamos a la voluntad de Dios. El éxito de Josué no dependía de su habilidad y destreza, ni aún de haber sido el discípulo preferido de Moisés. El resultado de la victoria y del éxito de Josué fue aprender a ser obediente. Wow. Mira, desde niño lo sabemos. A veces uno decía, ay, mi papá tiene un predilecto o una predilecta. No, lo que pasa es que el obediente siempre tiene más oportunidades. ¿No es cierto? Así que la obediencia debería ser entonces lo que nos permita ir creciendo en un conocimiento de Dios. La medida de tu conocimiento va a determinar el nivel de tu vida espiritual. Nosotros decidimos qué nivel espiritual queremos o deseamos tener. Podemos conformarnos con conocer a Dios y caminar con Él, como decir, conociéndote Dios, ya lo tengo todo. Pero estaremos vulnerables, indefensos, y cuando vienen las crisis, no saber qué hacer. Podemos clamar a Dios, pero Dios puede decirnos, he colocado una gran cantidad de recursos a tu disposición para que hagas uso de ellos y no caigas en esta crisis, ni en el estrés, ni en la ansiedad, sino que puedas levantarte y decir, gracias Dios porque estás conmigo. La obediencia es lo que hace posible que las promesas de Dios se cumplan. No es suficiente con conocer las promesas y clamar a Dios por las promesas. La obediencia es el punto focal donde Dios cumple su propósito y sus promesas en nosotros. No es que Dios nos recompense, es su voluntad. Y cuando tú y yo obedecemos la palabra, estamos en la línea y puede ser que sea más conflictiva. A veces cuando caminas en la obediencia a Dios es cuando más problemas tienes. Hay tormentas que se desatan por desobediencia, por ir en contra de la voluntad de Dios. Pero hay tormentas
que se desencadenan como resultado de obedecer a Dios. Así que la tormenta no debe ser el parámetro que defina si estamos caminando bien o mal. Por el contrario, a veces pudiéramos utilizar la oposición como una medida de decir, estoy en lo correcto, estoy caminando en la senda grata, estoy haciendo la voluntad de Dios, si no, no tuviera toda esta oposición. Qué tremendo. Así que nuestra obediencia tiene parámetros y la evidencia de la fe es la obediencia. La fe no es algo que tú puedas decir, es que yo tengo fe en Dios. ¿En qué Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es cuando conocemos a Dios, cuando tenemos una comunión con Dios y la medida que vamos caminando con Él, nos vamos dando cuenta cuáles son sus pensamientos, qué es lo que espera, qué planes tiene, cómo es que Él puede llevarnos de la derrota a la victoria, de la tristeza a la alegría, del pasado al presente y aún algo más grande, a un futuro mejor. Qué excelente. Gracias, Dios. Así que nuestras luchas en las que tú y yo nos movemos no es tanto en la esfera natural. Lo que tú estás enfrentando hoy, personas, voluntades, circunstancias, son las evidencias visibles físicas de una oposición espiritual. Recuerda eso, porque perdemos de vista que como creyentes estamos dentro de un contexto de guerra constante. Lo admitamos o no, formamos parte de un ejército que está luchando día a día, no solo para sobrevivir, sino para colocar y trasladar el mensaje de Cristo y su reino se expanda para la gloria de Dios. Así que tú y yo estamos peleando batallas espirituales. ¿Cuáles deberían ser entonces nuestras armas para contrarrestar lo que no vemos, pero que tiene una enorme fuerza para demolerlo todo? Nuestras herramientas para enfrentar y luchar deberán ser espirituales. El apóstol Pablo escribe, si lo escribí bien, ay, Dios mío, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales. A ver si lo encuentras. Es 2 Corintios 4. De esta manera necesitamos entonces aprender qué hacer y cómo hacer. Dios te ha dado recursos inagotables con un alto grado de impacto para cambiar las circunstancias, para continuar viviendo y superando los retos que tenemos. ¿Qué debemos hacer? ¿Alguien ya lo encontró? 2 Corintios 4. 10:4 la tenía al revés. Entonces debería decir al revés, las armas de nuestra milicia, no. Entonces tenemos que decir lo que es. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia son poderosas. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Por lo tanto, tenemos que ubicar lo espiritual con lo espiritual y lo natural con lo natural. En 1 Corintios 2:3, Pablo dice que debemos aprender a discernir para colocar lo que es natural con lo que es natural y lo que es espiritual con lo que es espiritual. Es como si dijera a mi esposa, dame un beso espiritual. ¿Se daría? Eso es natural. Pero ¿qué tal si le diría, ayúdame a orar para superar este obstáculo? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Está lloviendo para los que no creían. La lluvia es sinónimo de bendición en la Biblia. Qué grato. Así que nuestras armas son espirituales. Yo solo tengo que señalar algo aquí, si me permites. Desde hace unos años, los compositores de música han caído en un grave error, hablando de música cristiana. Han caído en un grave error porque han venido desligando temas de lucha, de guerra, de batalla,
de fe, de compromiso, porque se ha convertido más en emocional, en sentimental, que en una realidad espiritual. No quiero maximizar la guerra, no, pero vivimos en una lucha espiritual. Y hemos cantado tantas cosas, pero se nos ha olvidado que victoria la victoria mía es. Victoria la victoria mía es. Si mantengo mi paz, ¿sí? Hemos perdido. Ya vienen los tiempos de crisis y ahora ¿qué canto? Lo acabamos de hacer. Alaba. ¿Qué alabo? ¿Qué canto? ¿Te das cuenta? Hemos estado retirando sistemáticamente aspectos que nos están despojando de recursos que necesitamos tener. ¿Por qué? Porque aunque no me agrade tanto hablar de guerra espiritual, debo decirte algo. Si no creyera o si no aceptara que la vida cristiana es una lucha espiritual constante, entonces deberíamos retirar lo que dice Colosenses 2, porque Cristo en la cruz del Calvario venció públicamente al adversario. Hemos perdido este contexto en nuestra vida espiritual, hablando en el ámbito donde tú y yo nos movemos, que nos estamos desligando de una esfera o de una área que deberíamos tener muy presente y colocar elementos que nos conduzcan adelante. Con esto no quiero decir que me voy a vestir de verde como los soldados, no estamos hablando de eso, es una exageración. Pero sí necesitamos recordar que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué importante que tú y yo tengamos esto presente. Bien, no nos va a alcanzar el tiempo, y ya lo sabía yo, por eso es que nada más hice este mensaje. Dios le está dando una estrategia divina a Josué. La próxima semana estaré compartiendo los elementos de esa estrategia. ¿Qué elementos conlleva esa estrategia? Y el porqué de esos elementos. Pero la estrategia de Dios es un plan previamente revelado para alcanzar el final de lo que esperamos. Y en ocasiones parece que los planes de Dios no son muy lógicos para nuestra mente, porque Dios se mueve en otra esfera. Dios no hace planes como tú y yo los haríamos en base a nuestras capacidades, recursos, contar nuestros ladrillos y de esta manera saber qué le agradaría a esa persona o cómo llegaría para encontrar la victoria. No, Dios, los planes que tiene superan nuestras capacidades. Mira, Dios tiene miles de formas de hacer que una batalla se convierta en una victoria. ¿Puedes pensar que Dios envió abejas, avispas para ganar una batalla? Animales tan pequeños e indefensos se convirtieron en un ejército poderoso para derribar a otro físicamente. ¿Cómo Dios le hablaría a un siervo suyo, es decir, a un profeta que estaba necio en sus actividades? Dios usó una asna para hablarle a Balaam. Dios tiene miles de maneras de hacerlo. A veces tú y yo nos ponemos a contar si 2 somos mayoría, si 3 o si toda la iglesia me puede ayudar. Déjame decirte algo. Dios no tiene una condición matemática similar a la nuestra. La de Él es superior y exponencial. Gedeón, acompáñame al libro de Jueces 7:7. Gedeón, un hombre que Dios eligió para hacer la conquista, y había 30,000 personas, hablando de soldados. Oye, ¿a quién no le agradaría tener 30,000 soldados a tu disposición para ir y pelear la batalla? Pero Dios le dijo: mira, Gedeón, si tú vas con 30,000 personas, tú y ellos van a creer que por su habilidad y capacidad alcanzaron la victoria.
A veces somos tú y yo así. Señor, es que no puedo, es que no tengo, es que hay muy pocos con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, somos mayoría. Recuerda eso. Así que el Señor le dice a Gedeón: ¿cuántos hombres? ¿Cuánto es 300 de 30,000? ¿El 1%? Si fuimos a la escuela, los números dicen el 1%. Dios tiene planes muy diversos, muy distintos, que no pueden ser lógicos, porque Dios no se mueve en nuestra lógica. Nosotros necesitamos aprender a pensar como Él. Necesitamos empezar a aprender a movernos en la esfera de Él. Necesitamos aprender a subir de nivel para que entonces Dios sea más claro y contundente y ganemos la victoria. Y aquí coloqué una palabra: la obediencia confronta nuestra inteligencia. Wow. La obediencia confronta nuestra inteligencia. Porque si tú dices, lo hago a la manera de Dios, quizás tu mente estará en riesgo, en conflicto, luchando, en tratar de hacer un análisis y no encontrar una posible solución, porque los recursos que Dios coloca a tu disposición no son los que tú esperabas para generar el impacto, el efecto, la victoria que tú requieres. Pero cuando Dios te da una estrategia, tenlo por seguro, está garantizada. ¿Por qué habrá entonces en cada país una escuela de expertos militares en estrategias? ¿Por qué habrá? En Estados Unidos es muy famosa West Point, una de las universidades militares que dedicada solo y únicamente a elaborar estrategias de cómo superar y cómo vencer en tiempos de guerra. Pues nosotros estamos precisamente en la escuela de Dios aprendiendo estrategias para saber cómo enfrentar nuestra vida diaria y llegar al final de la meta. Tú y yo no nos podremos graduar en la escuela de Dios a menos que no estemos dispuestos a ser obedientes y caminar en base a lo que Dios quiere que hagamos. Wow. Así que la obediencia va a confrontar nuestra capacidad, nuestra inteligencia. Pero ¿qué cuando Dios dice, Gedeón, 300 hombres son más que suficientes? Gedeón, por supuesto que tuvo un conflicto inmediato. ¿Qué? ¿Con tan pocos vamos a ganar? Pero cuando Dios te asegura, Él es el que estará peleando tu batalla. Es el que estará ahí. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos que las estrategias de Dios tienen propósitos de libertad, de victoria, de llevarnos a caminar en una novedad de vida y con una certeza de que si Dios tiene el control, las cosas van a cambiar. Dios le dio una palabra a Isaías en el capítulo 8, verso 16. Una palabra que me impacta por su contenido, porque nuestra obediencia deberá ser a sus principios. Recuerda, Dios no me va a dar la estrategia que te dio a ti. Mira, es tan sencillo. Cuando llega el joven David y encuentra todo el ejército de Israel temeroso, atribulado, escondido, y dice el joven David, ¿qué pasa? Y repentinamente a lo lejos se escucha una voz de Goliat diciendo, ¿quién es el más fuerte? ¿Quién es el que me enfrente y yo lo derribaré? Y David empieza a ver y se encuentra con que el rey Saúl, el más temeroso, era el primero, estaba escondido. Y David, yo iré, tomó la decisión, yo iré. Él no confiaba en su habilidad, porque él dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Pero el rey le dice, mira, espera, tú eres un jovencito, eres un inexperto, no sabes cómo es el arte de la guerra. Y le empieza a poner su armadura, y la armadura le quedaba grande. No sabía cómo manejar una espada porque no era su medio. Él sabía manejar la onda. Él sabía dar justo en el blanco. Él tenía otra forma de pelear. Así que él se desligó de la armadura que Saúl tenía para decir, Dios me ha dado mi propia estrategia. Esta palabra ata el testimonio, sella la ley entre los no creyentes. Sella la ley y el testimonio entre mis discípulos, dice el Señor. Porque si esa palabra está aquí y empieza a gobernar nuestros pensamientos, entonces nuestra conducta será una evidencia de lo que está aconteciendo dentro, y la obediencia será una realidad que empezará a mostrarse para propiciar que los planes de Dios se cumplan en tiempo y forma. Tú y yo tenemos Jericós que enfrentar el día de hoy o el día de mañana. Y la primera herramienta que necesitamos es darnos cuenta que la fe y la oración son dos aspectos que nosotros decidimos hacer, pero que tendrán un impacto cuando implementemos acciones para que eso acontezca. Dios le dijo a Josué, ya te entregué la tierra, pero Josué necesitaba ir y enfrentar. Josué requería presentarse y hacer la estrategia que Dios había dicho. ¿Qué estrategia? Es lo que quiero compartirte en la próxima ocasión. ¿Qué estrategia? ¿Darle vueltas a una ciudad? ¿O Dios no tenía la habilidad o la capacidad para hacer algo más grande? ¿O sería que se convertiría en la gran ocasión para retirar de todas aquellas mentes que Dios no hace las cosas como nosotros las hacemos? Dios te puede sorprender el día de mañana. Dios puede abrir una puerta que ha estado cerrada. Dios puede mover la voluntad de una persona que nunca antes nadie movió. Dios puede hacer posible que nuestras imposibilidades de tiempo se conviertan en la ocasión precisa para cambiar las cosas. ¿Y cuándo va a empezar? Aquí y ahora. Poder decir, Señor, toma mi mano, Señor. Yo quiero caminar contigo. Quizás mi pie puede resbalar, pero no me sueltes, Dios. Quizás mis pensamientos puedan divagar, pero ayúdame a mantenerme firme y fiel. Quizás tú puedas pensar, ya no se puede lograr un resultado. Dios es poderoso para hacer que las cosas cambien. La especialidad de Dios son los milagros. Dios no ha concluido en su programa de milagros. Tú y yo somos un milagro, lo mencioné. De esta manera podemos hoy, antes de salir, rendirle lo que somos a Dios y rendirle lo que estamos enfrentando. ¿Qué cosas tú y yo podemos tener? La evidencia de la fe es la obediencia. Cuando alguien me dice tengo fe, coloco el otra. Y si no hay una correlación, no hay una fe. Hay una emoción. Hay un amplio punto religioso. Pero hoy es un buen día. ¿Cuál es ese Jericó que tú estás enfrentando? ¿Qué es lo que está deteniendo tu avance? ¿O qué es lo que ha mermado tu vigor, tu fe? Ha debilitado tus fuerzas, donde dices, no vale la pena. No vale la pena dar un paso más. Si no ha cambiado, nunca cambiará. Esa es la tentativa que todos tenemos porque estamos viendo a través de nuestros lentes. Pero desde la perspectiva de Dios, al que cree todo le es posible. ¿Quieres ponerte de pie conmigo?
Y la primera oración que te invito a hacer, porque esa es mi oración: Señor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a ser obediente. Abre mis ojos, abre mi entendimiento, y después oraremos por tu situación. Cierra tus ojos conmigo y puedes hablar con Dios. Señor, te damos gracias porque este manual de procedimientos espirituales permanece vigente. Josué es la evidencia cuando una fe y la obediencia se conjugan para continuar adelante. Tú no haces acepción de personas, mi Dios. Nos has legado tu palabra para que aprendamos cómo vivir y tener vidas victoriosas. Señor, te necesitamos. Nuestras fuerzas menguan, nuestra capacidad de ver se nubla, nuestro entendimiento no alcanza a ver más allá, Señor. Abre nuestro entendimiento, muéstranos la senda, Señor. Toma nuestra mano, porque es de quien deseo caminar hoy el resto de mis días, en tiempos de lluvia o tiempos de sol, en tiempos de dolor o tiempos de gozo, en tiempos de salud o enfermedad. Tomado de tu mano, Señor, anhelo caminar. Señor, produce hambre y sed de ti dentro de nosotros. Abre nuestro entendimiento y que esta palabra hoy, Señor, produzca un resultado que nos conduzca a buscar tu rostro antes de salir de casa cada mañana, a colocar nuestro día en tus manos y por las noches reconocer tu fidelidad y agradecer tus bondades, mi Dios. Ayúdanos a permanecer fieles y ser obedientes, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahorita oraremos por tu necesidad para enfrentar ese Jericó que tenemos. Gracias, Dios. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Gracias, Señor. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Ya me rindo Sí, Señor, solo a ti. ya me rindo a Él. Todo a Cristo ya me entrego. Quiero serle fiel. Este canto dice: yo me rindo, y vamos a rendirle lo que no podemos cambiar, lo que no hemos logrado superar, lo que está frente a ti y a mí, que ha estado oponiéndose. Pero ese Jericó puede caer. Ese Jericó puede ser el principio de las múltiples victorias que Dios quiere hacer en nosotros. Ayúdame, vamos a orar y yo te voy a invitar para que coloques tu situación personal ante Él y decirle: quizás ya no quiero hacerlo, pero quiero ser honesto, Señor. Si tú lo haces, yo iré. Padre, levantamos delante de ti lo que
se opone a nuestro avance, a nuestro crecimiento, a nuestra madurez. Lo que está limitando nuestro futuro, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos, mi Dios, que a cada una de estas peticiones que están colocándose hoy delante de ti, ninguna de ellas se perderá en el tiempo, ninguna de ellas carece de valor. Señor, nutre la fe de mis hermanos. Señor, envía esa palabra poderosa para alterar y cambiar lo que está alterando su presente, para que el día de hoy, Señor, se escriba la historia en que tu intervención te dé gloria, honra y honor, Señor. No hay distancia que tú no recorras, no hay fuerza capaz de resistir tu poder, Señor. No existe ninguna adversidad que tú no puedas alterar, Señor. En el nombre de Jesús, envía la libertad y esas murallas, mi Dios, que limitan a mis hermanos, se desvanezcan en el nombre de Jesús, y concédeles la libertad y la victoria y el gozo de tu salvación, inundando su vida en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Maravilloso. Yo estudiando esto, tengo 15 días y me he venido deleitando, me he venido gozando con lo que anticipadamente Dios sé que ya tiene reservado, con lo que ya está en curso para ti y para mí, con aquello que te va a sorprender y vas a decir, ¿quién como el Señor? Por eso, antes de irnos, después de orar, estaremos cantando Victoria, la victoria es de otro. Es mía la victoria. Vamos a orar para despedirnos y cantemos no solo como un canto emocional, sino como una declaración de fe que Dios nos ha dado la victoria. Padre, te agradecemos tu amor, tu bendición, tu cuidado, el declararnos tus secretos, tu palabra, para llevarnos paso a paso, para vivir día con día en victoria, Señor. Muchas gracias por tus bondades, y esta semana se convierta, Señor, en el principio de cosas nuevas, grandes, preciosas, que sorprendas a mis hermanos en cada área de su vida, y tu bendición sea en cada uno de ellos, rica y abundantemente, en el nombre de Jesús. Amén. Cántala con nosotros. Y tienes la libertad de danzar, de ponerte de pie.